Dicen que los ojos son la ventana del alma, pero hay cosas allá afuera que no tienen alma y aún así nos miran fijamente. Hoy les traigo 3 testimonios basados en hechos reales sobre intrusos no humanos, historias de madres que no son madres, mascotas que regresaron de la muerte, diferentes, y voces infantiles que salen de la nada. Si tienes mascotas o hijos cerca, tal vez quieras vigilarlos un poco más de cerca después de escuchar esto. Esto es Liturgia Negra. Comenzamos. La primera noche que regresé a la casa de mi madre, el aire me supo a polvo viejo y a madera húmeda. No era un olor desagradable, pero sí espeso, como si se quedara pegado en la garganta. Cada vez que respiraba, sentía que algo antiguo entraba conmigo, algo que había estado esperando. La casa no había cambiado. El pasillo seguía siendo demasiado largo para una casa tan pequeña. Las paredes, amarillentas por los años, parecían absorber la luz en lugar de reflejarla. El piso de madera crujía incluso cuando no caminaba nadie. Un quejido lento, cansado, como si la casa se acomodara sola durante la noche. Al apagar las luces, el polvo flotaba en los rayos pálidos de la luna, suspendido en el aire como pequeñas cenizas. Soñé con escalones, con alguien contando en voz baja. 1, 2, 3. Siempre se detenía antes del último. Me desperté con el corazón acelerado y la sensación infantil de haber sido observado. Me dije que era normal. Volver después de 30 años remueve cosas. Durante el día, todo era soportable. Mamá hablaba de recetas, de vecinos que ya no recordaba, de mi padre como si fuera una foto borrosa. Pero por la noche, la casa cambiaba. El silencio no era silencio, era una espera. La primera vez ocurrió a las 2:47 a.m. Abrí los ojos sin saber por qué. El estómago se me encogió de golpe, como si hubiera caído desde una altura. En la puerta estaba mi madre. No entró, no avanzó, solo estaba ahí, recortada contra la oscuridad del pasillo. Duérmete ahora, susurró, o ella vendrá por ti. La piel de los brazos se me erizó. Sentí un frío que no venía del aire, sino de adentro, como si algo me hubiera rozado por dentro. Intenté decir mamá, pero la palabra se quedó atrapada en el pecho. Ella se dio la vuelta despacio y sus pasos se perdieron entre los crujidos del piso. Esa mañana, el café sabía a metal. ¿Entraste a mi cuarto anoche?, le pregunté. Mamá sostuvo la taza un segundo de más antes de responder. No creo. Dijiste algo, lo mismo que cuando yo era niño. Eso ya no pasa, dijo sin mirarme. Fue hace mucho. La mentira se quedó colgada en el aire, pesada. La segunda noche no dormí. Me senté en la cama, con la espalda tensa, observando la puerta. Cada crujido del piso me hacía contener la respiración. Sentía la piel tirante, como si esperara un golpe. 2:47. Ella apareció otra vez.
¿Quién es ella?, pregunté, con la voz demasiado baja. ¿Quién viene? Mi madre no respondió, no parpadeó. Me levanté. Cada paso fue una decisión dolorosa. Al tocar su hombro, el frío me atravesó la mano. No era piel fría, era algo sin vida. Me sujetó la muñeca. Sentí los dedos largos, demasiado firmes. Un nudo de pánico me retorció el estómago. Entonces parpadeó. ¿Qué hago aquí?, balbuceó. Oh Dios, no, otra vez no. Se sentó en la cama, temblando, frotándose las manos. Empezó hace semanas, dijo con pausas. Yo me despierto en otros cuartos. Faltan horas. Habló de mi padre. Se fue. ¿Por qué? Porque me grabó. Tragó saliva. Escuchó mi voz diciendo eso a nadie. Cerramos con llave esa noche. La tercera vez desperté con el reloj. Tic, tac. El sonido era lento, exageradamente lento. Cada tic se estiraba, como si el tiempo se negara a avanzar. Cada tac caía como una gota de agua en una cueva infinita. Mi puerta estaba abierta. La cerradura seguía girada. En el pasillo mi madre miraba las escaleras. Ella está aquí, dijo. La tomé. Estaba rígida, helada. Me contó entonces la verdad. La noche en que dejé de respirar. 4 minutos eternos. La anciana alta, el camisón manchado, los dedos presionando mi pecho. Su voz exacta, prometiendo volver si yo no dormía. Por eso te asustaba, dijo. Tenía que mantenerte dormido. Cerró su puerta con llave. Yo no dormí. Busqué explicaciones, médicas, racionales. Mi mente se aferró a ellas como a un salvavidas, hasta que levanté la vista. En el patio, bajo la luz de la luna, había una figura alta, inmóvil, junto al árbol seco. El aire alrededor parecía más oscuro. Grabé con el teléfono. En la pantalla no había nada. Parpadeé. Ella seguía ahí. El reloj sonó de nuevo. Tic-tac. Entonces lo entendí. Mi padre no huyó. Alguien tenía que quedarse despierto. Desde el pasillo, escuché mi propia voz infantil susurrando desde ningún lugar. Duérmete ahora, o ella vendrá por ti. La figura levantó la cabeza y sonrió. Eran las 3:15 de la madrugada, cuando el monitor de bebé se encendió con un chasquido seco de estática. Ese sonido breve, pero suficiente para atravesar el sueño como una aguja. La pantalla lanzó un resplandor verde enfermizo que manchó las paredes del cuarto, el techo, las cortinas, el armario. Todo adquirió ese tono fantasmal de hospital abandonado. El aire parecía más frío de pronto, más pesado,
como si algo invisible se hubiera colado en la habitación con el encendido del monitor. Entonces escuché la voz, suave, lenta, tarareando. Arrorró mi niño, arrorró mi sol. El sonido salía distorsionado por el parlante, pero era inconfundible. Conocía esa melodía mejor que cualquier otra. La había escuchado cientos de noches, siempre en la penumbra, siempre cuando el cansancio ya no daba tregua. Sonreí, todavía atrapado entre el sueño y la vigilia. Clara, mi esposa tenía ese don extraño. No importaba qué tan inquieto estuviera Lucas, bastaba con que ella se acercara a la cuna y comenzara a cantar para que el llanto se apagara como una vela. Ni siquiera necesitaba cargarlo, solo cantar. Me giré lentamente en la cama, con la intención de rodearla por la cintura, sentir su calor y pensar en agradecerle por la mañana. Mi mano tocó su espalda. Estaba ahí, inmóvil, respirando profundo, con ese ritmo lento y pesado del sueño verdadero. El frío me golpeó directo en el estómago, como si alguien me hubiera vaciado un cubo de agua helada por dentro. Abrí los ojos del todo. Me incorporé de golpe. Clara soltó un pequeño ronquido y se acomodó apenas. No se había levantado, pero la voz seguía en el monitor. Duérmete, pedazo de mi corazón. Ahora sonaba más cerca, más clara. Mis manos empezaron a temblar mientras agarraba el monitor. El plástico estaba frío, casi húmedo por el sudor de mis dedos. Tragué saliva y acerqué la pantalla a mi cara. La habitación de Lucas apareció en visión nocturna. La cuna, el móvil detenido, las sombras largas de los muebles estirándose por el suelo. Lucas estaba dormido, pero no estaba solo. Alguien estaba de pie junto a los barrotes. Una silueta alta, demasiado alta para ese cuarto, de espaldas a la cámara. El cabello largo, negro, cayendo como una cortina espesa sobre la cuna. Llevaba puesto el camisón de Clara. Reconocí la forma, el largo, incluso una pequeña arruga en la tela. Sentí que el corazón me golpeaba en las costillas. Clara, susurré sin darme cuenta. Miré a mi esposa dormida a mi lado, luego a la pantalla, luego de nuevo a ella. El cerebro se negaba a unir las piezas. En el monitor, la figura dejó de cantar. El silencio que siguió fue peor que la canción. Muy despacio, con una lentitud insoportable, la cabeza comenzó a girar hacia la cámara. El cabello se deslizó a un lado, como si algo lo empujara desde dentro. En la imagen granulada, los ojos brillaron completamente blancos, reflejando el infrarrojo. No había parpadeo. No había expresión, no había rostro. Donde debería estar la boca, solo había una mancha borrosa, como si la imagen se negara a enfocar algo que no debía existir. La voz volvió a salir del parlante, pero ya no era dulce. Era metálica, forzada, una imitación torpe de la voz de Clara. «Papá está despierto», dijo la cosa.
Sentí cómo la sangre se me retiraba de la cara. Quise gritar, quise sacudir a Clara, quise correr al cuarto del bebé. Pero el miedo me clavó al colchón, pesado, aplastante. En la pantalla, la figura dio un paso hacia la cámara. Otro. Papá está mirando la pantalla. Continuó, con un tono burlón, casi infantil. Papá tiene miedo. Hizo una pausa. El audio se llenó de un chasquido de estática, seguido de una risa seca, artificial, como si alguien hubiera aprendido a reír viendo un video antiguo. Papá cree que estoy con el bebé. La silueta se inclinó, acercando ese no rostro al lente, hasta que la pantalla se llenó casi por completo de oscuridad. Pero papá se equivoca. Susurró. Yo estoy debajo de su cama. En ese mismo instante, sentí un peso hundirse en el colchón, justo debajo de mis pies. La cama crujió suavemente, como si alguien se acomodara ahí abajo. El monitor se apagó, y desde el borde de la cama, una mano pálida, con dedos demasiado largos y articulaciones imposibles, asomó lentamente hacia la luz verde que aún flotaba en mis ojos. Max volvió a casa 3 días después de perderse en el monte. Durante esos 3 días casi no dormí. Dejé su plato afuera, silbé su nombre hasta que la garganta me ardía y recorrí el borde del bosque con una linterna, llamándolo como a un hijo que no sabía volver. El monte que rodea mi casa siempre había sido silencioso, pero esas noches parecía escuchar, como si algo, allá adentro, aprendiera mi voz. La tarde del tercer día, estaba en la cocina, apoyado en la encimera, cuando escuché el rasguño en la puerta trasera. No fue un golpe desesperado, fue lento, medido, como si quien lo hiciera supiera exactamente dónde estaba la madera más delgada. Abrí sin pensar. Ahí estaba Max, mi Golden Retriever, sucio, cubierto de hojas secas y barro oscuro. Tenía la cabeza baja, el cuerpo tenso y esa mirada que siempre ponía cuando sabía que había hecho algo mal. Sentí como el pecho se me llenaba de aire de golpe. Lloré, literalmente lloré. Max, susurré, cayendo de rodillas. Lo abracé. Su pelaje estaba áspero, más rígido de lo normal, y había algo en su olor que no reconocí en ese momento. Cerré la puerta, le serví su comida favorita y lo dejé entrar. Pero Max no comió. Se quedó parado frente al plato, completamente inmóvil. Ni olfateó, ni lamió, ni movió la cola. ¿No tienes hambre, chico?, le pregunté, forzando una sonrisa. Nada. Solo me miraba, con la cabeza ligeramente inclinada, como si escuchara algo que yo no. Esa noche me desperté con la garganta seca. El pasillo estaba a oscuras y la casa crujía como siempre, acomodándose. Al pasar por la sala, lo vi. Max
Estaba sentado en el sofá, no echado, no acurrucado, sentado. Sobre sus cuartos traseros, con la espalda recta, los hombros elevados, como un humano imitando la postura de un perro. Sus ojos brillaban en la oscuridad, fijos en mí, sin parpadear. El estómago se me apretó. «¡Bájate de ahí, Max!», ordené, con una voz que no me sonó mía. Tardó un segundo de más en reaccionar. Luego bajó, pero no saltó. Sus movimientos fueron líquidos, como si sus articulaciones se deslizaran mal dentro del cuerpo. Hubo un sonido húmedo, un clac profundo, seguido de otro, que me provocó náuseas. Cuando tocó el suelo, sus patas se acomodaron como si recordara tarde cómo se usaban. Me fui a dormir sin mirar atrás. El segundo día llegó el olor. No era olor a perro mojado, no era suciedad. Olía a cobre, a sangre vieja, a tierra removida demasiado tiempo. Abrí las ventanas, nada cambió. Intenté bañarlo. Lo llevé al patio y abrí la manguera. Cuando el agua tocó su pelaje, Max no se sacudió. No intentó escapar. Se quedó rígido, temblando, mientras de su garganta salía un sonido que no era un gruñido. Era un zumbido, grave, constante, como un motor ahogándose. El agua arrastró algo oscuro por el desagüe. No quise mirar demasiado. Esa noche cerré la puerta de mi habitación con llave. No sabía por qué. Solo sabía que debía hacerlo. A las 3 de la mañana, el sonido me despertó. La manija girando, despacio, probando. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que me delataría. Agarré el bate de béisbol y me acerqué, conteniendo la respiración. Me agaché y miré por el hueco debajo de la puerta. Esperaba ver patas, pero vi dedos. Dedos largos, peludos, torcidos. Uñas negras raspando el suelo mientras intentaban manipular el cerrojo con torpeza creciente. Retrocedí, horrorizado. «¿Max?», susurré. Del otro lado, el movimiento se detuvo. Silencio, tan largo que me dolieron los oídos. Entonces escuché su voz, no un ladrido, una voz rota, gutural, como si hablar desgarrara algo por dentro. «Buen chico». Era mi voz, la voz que usaba para felicitarlo. Una risa suave siguió. Y luego, pasos pesados, de 2 pies, alejándose por el pasillo hacia la salida. A la mañana siguiente, la puerta principal estaba abierta de par en par. El bosque me recibió en silencio. A 1 kilómetro de la casa, encontré el collar de Max. Y junto a él, su piel, vacía, abierta como una ropa mal quitada. Lo que volvió a mi casa no era mi perro,
Solo usó su piel para aprender cómo engañarme. Y ahora estaba suelto, buscando otra que le quedara mejor.